Querido buscador, adentremos juntos los laberintos de la inalcanzabilidad. Ese anhelo de volverse incólume, un pico aislado en la cordillera de la psique, resuena con ecos profundos en nuestra jornada de individuación. Vean bien, ese primer paso de dejar de reaccionar no se trata de una frialdad estoica, de una muralla erigida contra el flujo de la vida. No, es más bien un repliegue estratégico hacia el temenos interior, un espacio sagrado donde el alma puede contemplar el asalto de las imágenes sin ser inmediatamente engullida por ellas. Cada reacción impulsiva, mis queridos, es una entrega, un cheque en blanco firmado a la sombra que nos acecha, sedienta de proyección. Esa sombra interna no resuelta, de la que habla el texto. Como Jung nos enseñó, ella no es un mero apéndice sombrío, sino la portadora de nuestra incompletitud, de los potenciales no vividos, de las emociones no integradas. Cuando algo nos perturba, no es el evento externo en sí, sino la resonancia con esa herida aún abierta en nuestro interior. El trabajo del alma reside precisamente en acoger esas sombras, en dialogar con ellas, en lugar de proyectarlas incesantemente en el mundo. ¿Y por qué esa hiperreactividad? Porque, en el fondo, aún estamos presos en las telarañas pegajosas del puer aeternus, del deseo infantil de aprobación, de ser espejo para la mirada del otro. Esa búsqueda incesante de validación externa nos vuelve vulnerables, predecibles, presas fáciles de los juegos de poder ajenos. La inalcanzabilidad, por lo tanto, no es una fuga de la relación, sino un desplazamiento del centro de gravedad psíquico, ya no orbitando en torno a la mirada del otro, sino encontrando el eje en nuestra propia profundidad. Aprender a no reaccionar es cultivar esa quietud interior, esa mirada con calma ante el insulto, esa imperturbabilidad que desarma al provocador. Es el silencio fecundo que precede a la palabra auténtica, a la acción consciente. Esa indiferencia selectiva no es apatía, sino discernimiento alquímico. Es separar el oro de la pirita, lo que nutre al alma de aquello que la consume. No podemos impedir que las flechas sean lanzadas, pero podemos elegir dónde se clavarán. Y el cuerpo, el cuerpo. Él es el escenario visible del alma. Un cuerpo tenso, agitado, denuncia la mente reactiva. Cultivar la calma corporal, la expresión neutra, es silenciar el grito visceral de la sombra, permitiendo que la luz de la conciencia se manifieste. Sustituir la reacción por la estrategia. Bellísima imagen. En lugar del espasmo emocional, la danza lenta y deliberada del alma que pondera, que elige la respuesta que sirve a su crecimiento, a su verdad más profunda. El silencio, a veces, es la más elocuente de las respuestas, un abismo donde la proyección del otro se pierde. Cuando esa inalcanzabilidad se instala, el mundo, de hecho, nos percibe de otra manera. Confusión, frustración. Sí, porque rompemos el patrón esperado, la coreografía neurótica de la interacción. Pero por encima de todo, emerge el respeto, la percepción de aquella fuerza silenciosa que emana de un centro bien establecido. Y lo más importante, la liberación interior, la sensación de no ser más una marioneta de los humores del mundo. Ahora adentrémonos en el segundo movimiento, el soltar. El apego, esa cuerda invisible que nos prende al pasado, a las expectativas, a aquello que ya no nos sirve. Creemos que soltar es perder, pero es justamente lo contrario. Es abrir las manos para recibir lo nuevo, para permitir que la vida fluya a través de nosotros sin obstrucción. Ese miedo a perder es la voz de nuestra niña o niño herido, aferrado a la seguridad ilusoria de lo conocido. Pero el alma anhela movimiento, transformación. Jung nos recuerda que lo que negamos nos somete, pero lo que aceptamos nos transforma. Soltar no es renunciar, sino aceptar la impermanencia, la naturaleza cíclica de la existencia. Algunas personas son estaciones pasajeras en nuestra jornada. Otras oportunidades son desvíos necesarios. Nada que tengas que rogar para que se quede vale la pena. ¡Qué verdad pungente! El alma no se mendiga. Ella florece donde encuentra suelo fértil.
Insistir en lo que nos cuesta la paz es un precio demasiado alto a pagar. La fuerza reside en la capacidad de reconocer el fin de un ciclo y permitir que se complete, sin resistencia, sin el drama del apego. Cambiar la mentalidad sobre el desapego es fundamental. No es un acto de indiferencia, sino de profundo respeto por nosotros mismos y por el flujo de la vida. Enfrentar el miedo a la soledad, al error, al arrepentimiento. Sí, esos fantasmas nos asombran, pero la liberación que emerge al atravesarlos revela que esos miedos eran sombras proyectadas por nuestra propia inseguridad. Ese ejercicio de liberación, visualizar el peso que cargamos al soltarlo, sentir la ligereza, es un acto de imaginación activa que el alma comprende. Confiar en que lo que es nuestro encontrará el camino, sin esfuerzo, es alinearse con la inteligencia intrínseca del universo. Romper el patrón de apego emocional es un acto de autoafirmación. Alejarse de aquello que no nos valora no es retaliación, sino autopreservación. El universo, mis queridos, responde a nuestra osadía de soltar, muchas veces con regalos inesperados. Y la prueba definitiva de que necesitamos soltar, esa paz que sentimos al imaginar la ausencia de aquello a lo que nos aferramos, es el susurro del alma guiándonos hacia la liberación. El problema no es el apego en sí, sino la terca resistencia en aceptar lo que ya se fue, lo que nunca nos perteneció verdaderamente. Dominar el arte de soltar transforma nuestra energía. Dejamos la escasez de la posesión por la abundancia del flujo. La seguridad de quien no tiene miedo de perder atrae, magnetiza. El control retorna a nosotros cuando cesamos la lucha vana contra lo inevitable. Soltar es la más profunda demostración de confianza en la sabiduría de nuestra propia jornada. Quien se aferra permanece prisionero del miedo. Y entonces llegamos al tercer movimiento, ese silencio cargado de misterio. En un mundo de cacofonía incesante, donde la necesidad de ser visto y oído roza la histeria colectiva, aquel que silencia y se reserva conquista un poder inestimable. No revelar todo, no reaccionar al menor estímulo, no perderse en justificativas. He aquí el camino para volverse indescifrable. Y lo que no se descifra, mis queridos, aguza la curiosidad, la proyección del deseo de conocer. La introspección, como Jung nos enseñó, es el útero del poder personal. Aquellos que dominan su propia narrativa no necesitan alardear sus pensamientos y sentimientos. Ellos actúan, observan y dejan que los frutos de sus acciones hablen por sí. La logorrea, la necesidad de explicación constante, disipa el aura, entrega el oro de nuestra intimidad a la voracidad de la mirada ajena. La psicología del silencio. Ella invierte la dinámica del valor. Accesibilidad excesiva genera desinterés. La predictibilidad mata el deseo de explorar. El misterio, por otro lado, invita a la profundidad, al descubrimiento. En las relaciones, la disponibilidad constante nos vuelve seguros, pero raramente interesantes. En el trabajo, la indiscreción estratégica abre flancos para la explotación. En la vida, la necesidad de justificar cada paso nos aprisiona al juicio ajeno. Menos revelación, más control. El silencio es un escudo contra la intrusión psíquica. No todos merecen el mapa de nuestra alma. Observar más, hablar menos. He aquí la alquimia de la percepción, el arte de leer entre líneas de la interacción humana. El silencio nos vuelve impredecibles, y la impredecibilidad, en ciertos contextos, es un arma poderosa. El respeto florece ante aquel que no siente la compulsión de explicarse. Y la escucha atenta revela las intenciones ocultas que la verborrea ofusca. Usar el misterio a nuestro favor. No anunciar los planes hasta que se concreten. Actuar en lugar de prometer. Mantener la firmeza en las decisiones sin la necesidad de convencimiento. Son todos movimientos del alma que aprendió a proteger su energía, a nutrir sus proyectos en el silencio del ortus conclusus interior. El cuerpo, nuevamente, como un libro abierto. Un rostro neutro, una mirada firme, pausas elocuentes, comunican más que un torrente de palabras. Aprender a saborear el silencio, a no llenar cada laguna con ruido, es señal de un centro bien establecido. Dejar que el otro se cuestione, despertar su curiosidad, es una forma sutil de ejercer influencia.
La pausa antes de la respuesta, un pequeño hiato que confiere peso y valor a la palabra que sigue, y la selectividad en la compartición de la vulnerabilidad, un acto de sabiduría, protegiendo el tesoro de nuestra intimidad de aquellos que no sabrían apreciarlo. Practicar la presencia silenciosa, responder con brevedad, observar la reacción ajena a nuestro silencio, usar las pausas como puntuación del alma, sorprender con la acción en lugar de la promesa. Son ejercicios para fortalecer ese músculo de la reserva, de la contención. Cuando el silencio se vuelve un aliado, la percepción ajena se transforma. Incomoda a aquellos que buscan leernos fácilmente. Admira a aquellos que reconocen la fuerza de la presencia contenida. Intriga a aquellos que son atraídos por lo desconocido. El poder se desplaza hacia aquel que no se entrega en bandeja. Y entonces llegamos al cuarto movimiento, la priorización del self. Esa inversión del orden neurótico que nos coloca siempre en último lugar. Esa compulsión de complacer, de encajar, de buscar la aprobación externa. Un error fundamental que nos debilita, que nos entrega de cuerpo y alma al control ajeno. La individuación, la llamada de Jung para convertirnos en seres completos e independientes, es incompatible con el sacrificio constante en pro de aquellos que no reciprocan. La inalcanzabilidad florece cuando reconocemos nuestro propio valor, cuando nos colocamos en el centro de nuestro universo psíquico. Priorizar cambia nuestra energía. Dejamos de ser la opción fácil, el recurso desechable, para convertirnos en alguien con límites claros, con un sentido de valor intrínseco que exige respeto. El problema reside en la culpa que nos inculcaron por pensar en nosotros mismos. Pero hay una distinción crucial entre egoísmo y amor propio. El egoísmo es la exigencia sin la donación. El amor propio es la donación consciente, sin permitir la exhaustión del alma. Priorizar el self no es negligenciar al otro, sino establecer fronteras saludables para proteger nuestra integridad. Quien no se prioriza permanece en la periferia de la propia vida. Siempre una opción, nunca la prioridad. El sacrificio unilateral entrena al otro a valorarnos menos. La disponibilidad constante desvaloriza nuestro tiempo. El sí automático nos vacía de nosotros mismos. La falta de autorrespeto invita a la desconsideración ajena. Aprender a decir no sin justificación, interrumpir la donación sin reciprocidad, cortar el acceso a aquellos que nos desvalorizan, invertir tiempo en nuestro propio bienestar antes de atender las demandas externas. Son actos de rebelión contra la tiranía de la agradabilidad. Deshacerse de la culpa por priorizar el self es liberarse de las cadenas de la expectativa ajena. Si alguien se incomoda con nuestra autoafirmación, es porque se beneficiaba de nuestra negligencia. El experimento de la priorización, decir no sin culpa, observar la reacción ajena a nuestra indisponibilidad, dedicar tiempo exclusivo a nuestro mundo interior, revela la sorprendente dinámica del respeto. Aquellos que genuinamente nos valoran acogerán nuestros límites. Aquellos que solo nos usaban se alejarán, liberando espacio para relaciones más auténticas. Cuando nos convertimos en nuestra propia prioridad, el mundo responde de manera diferente. El valor que nos atribuimos resuena en el espejo de las relaciones. Aquellos que nos aman verdaderamente permanecerán y respetarán nuestro espacio. Los aprovechadores se disiparán, y aquellos que nos daban por sentado sentirán la amenaza de la pérdida, despertando a nuestro valor intrínseco. Pero hay un peldaño aún más elevado, la transformación total de nuestra presencia. No se trata solo de priorizar, sino de irradiar una energía que redefine la forma en que el mundo nos percibe. Finalmente, el quinto movimiento, la alquimia de la presencia inalcanzable. Cuando alguien alcanza este nivel, su energía se transmuta. Ya no hay súplica, persecución o la pasividad de ser arrastrado por los deseos ajenos. Hay una conciencia visceral del propio valor, una ausencia de miedo ante la pérdida de aquello que no nutre al alma. Esa presencia que se siente, que no necesita de palabras o validación, irradia una fuerza silenciosa. Al entrar en un espacio, la diferencia es palpable. La aprobación ajena se vuelve superflua y paradójicamente el respeto, la admiración y las oportunidades florecen.
Quien no teme perder nada ejerce una atracción magnética. La independencia psíquica, la individuación plena, emana una fuerza irresistible. Aquellos que se bastan a sí mismos dispensan la mendicidad afectiva, y el mundo, curiosamente, se acerca. La toma por sentado cesa, la búsqueda de proximidad se invierte. La presencia inalcanzable no necesita demostración. La seguridad interior habla más alto que cualquier intento de impresionar. La firmeza silenciosa, desprovista de la necesidad de probar algo, emana una autoridad natural. Para consolidar este estado, para no retornar a los viejos patrones de manipulación y vulnerabilidad, tres pilares se erigen. Jamás colocar la paz interior en segundo plano. Mantener la firmeza en las decisiones, dispensando justificaciones. Y cultivar la compañía de aquellos que también transitan el camino de la autoafirmación. Cuando la inalcanzabilidad se instala, las dinámicas sociales se reconfiguran. El desprecio se transmuta en búsqueda. La manipulación cede lugar al desconfort ante una presencia auténtica. Y las oportunidades surgen espontáneamente, atraídas por la resonancia de nuestro valor intrínseco. El ejercicio para mantener este estado es un acto de vigilancia constante. Cuestionar la genuinidad de la atención ajena. Silenciar la compulsión de justificar. Erradicar los comportamientos que denotan carencia afectiva y evaluar, al final de cada día, si nuestras acciones emanaron de la seguridad interior o de la necesidad de validación. Cuando este nivel es alcanzado, la respuesta del mundo se altera. La admiración surge, a veces envuelta en incomprensión. El respeto se manifiesta sin que necesitemos exigirlo. Una libertad inédita florece, pues la dependencia de la mirada ajena se disipa. La clave reside en abandonar todo aquello que nos aprisionó a la órbita de las expectativas ajenas. Esa es la línea divisoria entre aquellos que permanecen rehenes de la búsqueda de aprobación y aquellos que verdaderamente se vuelven inalcanzables. En suma, mis queridos buscadores, la inalcanzabilidad no es una fortaleza fría y aislada, sino el florecimiento del alma en su integridad. Es la danza de la autonomía, donde el centro de gravedad reside en nuestro propio ser. Es la alquimia de la transformación, donde la vulnerabilidad se transmuta en fuerza silenciosa, y la búsqueda incesante de reconocimiento cede lugar a la irradiación de nuestro valor intrínseco. Que podamos todos transitar este camino, desvelando las capas de nuestra propia inalcanzabilidad esencial.